Bueno, muy buenas a todos, ¿qué tal están? Como vieron en el último video les presenté a la nueva integrante de esta travesía, la nueva moto con la que voy a hacer esta nueva travesía que les anuncié. Nos vamos para el norte argentino, Bolivia, Perú y el desierto de Atacama, Chile. Y por las razones que les comenté en el video anterior, pasamos de el CB Twister al XR Tornado. Pero obviamente en las condiciones en las que está la moto actualmente no podemos viajar. No cuenta con parabrisas, no cuenta con cubrecárter, no cuenta con cubrecuadro. No tiene ninguno de los accesorios necesarios para una moto para este tipo de viajes. Así que esta es la cuestión de este video. Vamos a equipar al Honda XR Tornado para un tipo de travesía de aventura como el que voy a realizar. Así que vos estás pensando en equipar tu Tornado para irte de aventura, este es tu video ideal. Y bueno, como les comentaba, acá a mi espalda tenemos toda la gama de productos que nos mandó la gente de Prefer Accesorios. La verdad que una empresa nacional que trabaja con unos productos de excelentísima calidad. Les comenté sobre el proyecto que estoy por realizar con el XR Tornado y se coparon y me dieron una mano con todos estos productos, y me encantaría que puedan pasar por su cuenta de Instagram, que se las voy a estar dejando por acá arriba, para que vean todas estas gamas de productos y muchos más para distintos modelos, porque realmente trabajan excelente, pero excelentemente bien. Tenemos, como pueden ver, parabrisas. Tenemos dos distintas alturas, uno creo que es de 52 centímetros y otro de 40 y pico. Cubrecárter, totalmente fundamental para este viaje cubrecárter. Tenemos cubrecuadro, la araña de los parabrisas. Tenemos porta celular y tornillería, así que productos totalmente esenciales para el viaje que vamos a realizar. Vamos a comenzar esta transformación del Tornado para caminos de aventura y extremos con lo más esencial, el cubrecárter. Para esto, la gente de Prefer me envió su modelo de cubrecárter exclusivo para el XR Tornado, un cubrecárter fabricado en acero de 2 milímetros de espesor, pintado en epoxi negro y aluminio completos o combinados. Para comenzar con la instalación, en primer lugar tendremos que quitar el cubrecárter tubular que trae por defecto el XR Tornado. Sacamos los 4 puntos que lo unen al chasis y retiramos. Retirado el cubrecárter tubular de la moto, volvemos al nuestro de Prefer y colocamos las piezas laterales que les mostré al inicio. Utilizamos la primera línea de tornillería mirando de arriba hacia abajo, y ya con la pieza principal armada vamos a colocar los soportes que los sujetarán al chasis de la moto. Para fijar estos soportes vamos a usar la segunda línea de tornillería y los dejaremos levemente apretados, ya que tenemos que poder moverlos para lograr la posición adecuada. Y para finalizar, utilizamos la última tornillería que nos queda para la sujeción superior del cubrecárter. Ahora vamos a la moto. Presentamos el cubrecárter y lo colocamos en primer lugar desde la sujeción superior del chasis. Lo ajustamos levemente con los dedos, ya que, como les dije, necesitamos moverlo en todo momento para lograr la posición ideal. Y para terminar, colocamos los soportes inferiores usando la tornillería propia del chasis de la moto. Es una posición un poco incómoda, pero una mano chica les será de gran ayuda. Apretamos nuevamente dejando un cierto juego para buscar la posición ideal. Colocamos el soporte inferior del otro lado de la moto y apretamos cada uno de los puntos. Bueno, como vieron, ya dejé colocado lo que es el cubrecárter. Realmente me llevó su tiempo, pero nada del otro mundo, no es complicado, lo van a hacer con facilidad. El producto esencial y específico para este viaje, con el que me quedo más tranquilo. Todos caminos de aventura con mucha piedra, así que la protección sobre el cárter es lo principal, y más yendo con rueda de taco que levanta mucha piedra. Fue uno de los principales cambios por lo que pasé del Twister al Tornado, porque es muy difícil conseguir para el modelo del Twister cubrecárter. No lo es así para el Tornado, es muy sencillo, así que fue una de las razones del cambio también de moto. Ahora por lo que voy a ir es por el parabrisas. Voy a poner el cristal más alto, el de 52 centímetros, vamos a ver qué tal va, y en todo caso puedo cambiar al otro. Y voy a hacer el armado de la araña, que ya tengo un video mostrando el armado de la araña del Twister. Supongo que será muy similar, así que mostraré un poquito menos sobre la instalación de la araña. Pero bueno, vamos con el parabrisas. Vamos a empezar sacando del empaquetado el cristal de 52 centímetros y la araña principal sobre la cual va colocado el cristal. El armado de la araña es muy sencillo, pero si necesitas verlo, te dejo el video en el que muestro el armado para mi CB Twister. Ahora vamos a hablar de la sujeción de la araña al chasis, y para ello tenemos que comenzar desarmando la óptica de la moto, lo cual no tiene mayor complicación. Sacamos los dos tornillos de ambos lados y con un poco de presión sacamos la óptica. Para la sujeción inferior retiramos ambos tornillos de la suspensión, que también sujetan los giros de la moto, y colocamos estas piezas de la siguiente forma.
Ajustamos bien y así nos deben quedar. Listo para sujetar la araña del parabrisas. Y para finalizar, retiran los tornillos del manillar, colocan las arandelas de compensación y agarran la araña con las piezas de sujeción superior. Si necesitan verlo, también está en el video que hice en mi CB Twister. Bueno, después de un rato largo terminé con el sistema del parabrisas. Después de lo que les mostré de los anclajes inferiores, que son los que van al lado de los giros, que hay que desarmar la máscara, van los anclajes superiores que van en el manillar de la moto. Es muy sencillo, como les digo, es similar, idéntico al parabrisas del Twister, así que, como les digo, repasen el video del Twister o les dejo en la descripción el video de la propia marca mostrando la instalación. Pues la verdad es que no tiene misterio, es muy sencillo. Como ven, ya el perfil de la moto es completamente otro, bien rutero, bien de viaje. El parabrisas tiene una altura tremenda, a mí me cubre en su totalidad, así que espectacular. Ahí está usado lo más tirado para adelante y lo más alto, así que genial. Y en el medio del armado me llegó un paquete que ahora les voy a estar mostrando qué es, pero también son accesorios para la moto. Pero no es turno del paquete ese todavía, ahora voy a seguir con lo que es el armado del portacelular y del cubrecuadro de la moto. Así que vamos con esos últimos dos productos de Prefer y después vamos con el paquete que me acaba de llegar a mí. Vamos a continuar en esta transformación del XR Tornado con el cubrecuadro, un producto funcional y muy estético, fabricado en acero con unas terminaciones bellísimas y con una instalación muy pero muy sencilla. Vamos a colocar unas pegatinas de goma que van a proteger de rayones el chasis de la moto y que quitarán vibraciones. Sacamos ambos tornillos que sujetan el posapiés de la moto y presentamos el cubrecuadro. Apretamos y terminamos ajustando con un precinto. Cortamos el excedente y listo. Tenemos colocado el cubrecuadro. No me digan que no queda genial. Bueno, se estarán preguntando qué hago acá adentro con otra remera. Sucede que nada, estábamos poniendo, como vieron, el cubrecuadro. Se me hizo el horario de irme a trabajar. Me agarró una tormenta de locos, por eso ven la moto toda mojada también y algún que otro rayo que estarán escuchando. Y me volví del laburo, así que nada, vamos a pasarle un trapito a la moto para secarla bien, para dejarla en condiciones de seguir dándole cariño. Y vamos a pasar al portacelular del parabrisas. Y después del portacelular les muestro el paquete que me llegó, no sé si se acuerdan, me había llegado un paquete. ¿Qué había ahí para la moto? Te doy un tiempito para que lo comentes. ¿Qué le falta a una moto viajera, además del cubrecárter, cubrecuadro, parabrisas, portacelular? ¿Qué está faltando? Vamos a dejar la moto en condiciones para continuar. Un trapo, un poco de blem y a seguir. Vamos a continuar con el portacelular, pero les voy a dejar el video sobre la instalación de la marca, con el que yo me fui guiando, ya que realmente me fue lo más complicado de armar. Muchas veces me iba confundiendo, así que directamente vean el video de ellos. Y bueno, después de un largo tiempo, la verdad que jamás me imaginé que lo que más tiempo me iba a robar fuera el portacelular. No sé si fue el que más tiempo me robó, pero sí el que más paciencia. Fue muchas veces equivocarme, volver para atrás, es por eso que no les mostré el proceso armado, porque los hubiera confundido. La verdad que yo estuve bastante confundido también. Les recomiendo que miren el video de Prefer de cómo se instala el portacelular. Y bueno, después de eso, habiendo terminado con el portacelular, tenemos por último el paquete que me llegó hoy bien temprano. Y lo que me llegó fue todo el kit de porta equipajes para la moto. Parrilla y soportes laterales. Así que vamos a instalarlos. Como ven, ya lo abrí porque estaba desesperado por saber si encastraban bien mis baúles con los que yo viajaba en el Twister en estos soportes laterales. Y no encastran a la perfección, así que va a haber que ajustar ahí, va a haber que hacer manualidades. Ya veré qué invento, pero... ¡Salud, muchachos! Pero por el momento vamos a instalar todos los portaequipajes. Comenzamos la instalación de los soportes IRA retirando el asiento de la moto. Quitamos también las cachas laterales de ambos lados para poder trabajar más cómodos y sin romper nada. La parrilla la vamos a colocar desde el tornillo del escape y del lado izquierdo del tornillo que sostiene la caja de herramientas. Vamos ahora con los soportes laterales. Para ellos los sujetamos a la parrilla en primer lugar y luego se instalan desde el tornillo superior de los que sujetan el posapiés, donde anteriormente habíamos colocado los cubrecuadros. Al no entrar el soporte lateral junto con el posapiés y el cubrecuadro, decido quitar los posapiés traseros y terminar la instalación. Además, de esta manera, vamos a hacer que la moto pierda un poco de peso extra, lo cual le viene bien para los caminos de tierra.
Ahora vamos a trabajar sobre los baúles laterales. Al haberlos instalados anteriormente en los soportes que traía la Diabla, en estos nuevos no me entran. Así que en primer lugar tendremos que comerle un poco de espacio con una lima para que puedan encastrar correctamente en el poco lugar que nos dejan los soportes laterales. Raspamos el plástico hasta hacerlo ceder y luego con una mecha de 6 milímetros hacemos los nuevos agujeros donde irán los soportes inferiores. Terminamos y vamos a la moto. Encastra a la perfección. Tercer y último día de trabajo en la moto. Y hoy voy a finalizar con la instalación del cargador USB de 12 voltios. Para ello comienzo sacando las cachas del lado izquierdo para acceder a la batería y poder pasar todo el cable hasta el manillar donde irá colocado el cargador, sujetado de una cinta doble faz 3M de alta resistencia, como las que utilizo para mis soportes de GoPro. Dejo colocado el cable rojo en el borne positivo de la batería y hago lo mismo con el negro sobre el borne negativo. Para finalizar, pego con la segunda faz de la cinta 3M el cargador al soporte del parabrisas. Vamos a comprobar que toda la instalación haya sido correcta y funcione. Y es así. Todo perfecto. Y para finalizar esta transformación, voy a mostrarles un producto indispensable para mi aventura y que la empresa que lo fabrica decidió sumarse a este proyecto. Estos son los sunchos de amarre de Rockstrap Argentina. Te voy a estar dejando su Instagram en la descripción para que vayas a seguirlo y veas sus productos. La instalación de los mismos es de lo más sencillo que vi nunca. Colocamos desde la parrilla los extremos de color de la siguiente manera y luego los negros bajo el mismo método. Cuando ya tenemos todo colocado de esta forma, ponemos nuestro bolso estanco sobre el asiento de la moto y lo sujetamos de la siguiente forma. Realmente la fuerza que tienen estos sunchos y la facilidad para poner y sacar el bolso son los grandes puntos a favor. Y bueno, con la instalación eléctrica ya hecha en la moto, con el cargador USB y el 12 voltios para el compresor, hemos llegado al final de esta transformación del Honda Tornado para los caminos de aventura que tengo pensado hacer en esta travesía. Como bien saben y se los anuncié desde el primer momento, el objetivo es alejarnos por completo del asfalto. Ese fue el principal cambio de la Diabla a esta nueva moto. La hemos equipado de una manera, yo creo que muy buena para este tipo de aventura. Seguramente que estén faltando un montón de cosas, seguramente que hay cosas que no las habré hecho del todo bien, pero quise mostrarles mi experiencia y lo que yo tuve a la mano y lo que creí mejor para este proyecto. Como vieron, hubo que retocar un poco los soportes de los baúles, pero bueno, ha quedado todo realmente espectacular. Quiero en el final de este video nuevamente agradecerles a las dos marcas que confiaron en este proyecto, que fueron Prefer Accesorios, que me mandaron un montón de cosas que vieron, el parabrisas, el portacelular, el cubrecárter, el cubrecuadro. Realmente se han comportado y se han portado excelentemente conmigo. Y también una mención súper especial a la gente de Rockstrap, que me mandaron los sunchos para sujetar el baúl estanco que llevo atrás. Tienen un sistema increíble, ultra sencillo, ya vieron y se los mostré. Es tan simple como tirar desde acá y ya podés retirar y poner el baúl realmente. He viajado con otro tipo de sunchos anteriormente, pero no se le acercan ni por asomo a estos. Así que ya estoy listo para salir de Rosario, para salir a la aventura. Estoy más que ansioso. Falta muy poquito. Déjame en los comentarios si te interesaría ver un video en el cómo distribuyo todo el equipaje dentro de los baúles laterales y el bolso, qué es lo que llevo, tanto para filmar, como para acampar, como para arreglar la moto, todo lo que llevo de equipaje. Así que este video, transformando el Honda Tornado para viajar, termina acá y nos vemos el domingo que viene. Chau.